tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo el horario en que usted vea esta transmisión. Soy Benito Rodríguez Rico y le quiero agradecer que nos acompañe el día de hoy en un día más de las charlas con visión. Charlas con visión que, como usted ya sabe, pues regularmente tenemos invitados que nos hablan acerca de la especialidad en la que dominan, o bien tenemos algunas charlas con personas que nos hablan acerca de la política local. Pero el día de hoy en particular tenemos un invitado especial, un invitado que es amigo mío desde muchos años y es un personaje muy conocido en lo que es Monterrey, Nuevo León y algunas otras partes del país, principalmente por su conocimiento y por su apego y amor al rock. Al rock, eh, él ha impulsado muchas bandas locales, él conoce muchas bandas locales, él incluso tuvo un periódico también donde se difundía mucho la cultura rock. Y bueno, él sigue vigente y sigue con mucho entusiasmo y mucho énfasis dándole mucho énfasis a lo que es el rock. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando del personaje que todo mundo que conoce y que sabe de rock conoce. Él es Jardiel Padilla. Jardiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Benito. Buenas noches. Muchas gracias por esta presentación que acabas de hacer. Me siento muy honrado de tus palabras. Pues sí, casi toda mi vida profesional de alguna u otra manera ha estado relacionado con el rock y es algo que hago con mucho cariño, con mucha pasión, con mucho amor por esta expresión musical y por todo lo que está alrededor de ella. Y bueno, pues a tus órdenes, muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí acompañándote esta noche y pues a la orden. Siempre se ha dicho, Gabriel, gracias, siempre se ha dicho que, y era un mito, porque se decía que a la gente que nos gustaba el rock, éramos gente o que no teníamos un poquito de materia gris, o que estábamos como que muy limitados en cuanto a conocimientos. Déjame ponerlo en términos amables. Sí. Sin embargo, pues habemos muchos que nos gusta la música rock. Hay mucha Y, gente que le gusta mucho la música rock en sus diferentes modalidades y que son gente muy letrada y que es gente muy inteligente y que es gente muy capaz. Eh, y bueno, te considero entre ellos a ti. gracias. Eh, eh, sí, Adelante. tienes razón, Benito. Tienes razón porque han existido muchísimos prejuicios, en realidad no nada más hacia el rock, incluso hacia otros tipos de música también, ¿no? Algunos estigmas. Todavía nos tocó a ti y a mí cuando se decía que los rockeros eran puros viciosos y Sí. malvivientes y esas otras características que mencionaste, cuando en realidad, pues, hay gente que escucha todo tipo de música y que compartir esas señales, ¿no? Puede ser aficionado a algún tipo de droga o alcohol o lo que sea, y a lo mejor escuchar, no sé, música clásica o música romántica. Entonces sí, venimos de esa época. Afortunadamente ya no prevalece o ha disminuido bastante y, y, y ciertamente hay algunos personajes de renombre literario o incluso científico que están también muy relacionados o que han hecho público su gusto, también ha ayudado a que se vaya quitando este tipo de prejuicios. Sí, efectivamente, así me viene a la cabeza, pues, Juan Villoro, por ejemplo, un escritor mexicano, periodista mexicano de altos vuelos, pues a él le gusta el rock y ha hecho cosas relacionadas con el rock. Entonces, y hay muchos otros casos, ¿no? Y que le encanta también el deporte, el fútbol, por supuesto, es excelente para la cuestión del Así fútbol. es, así es. Y bueno, ya que mencionas el fútbol, ha habido también, o hay futbolistas a los que les gusta mucho el rock también, ¿no? Entonces, ya creo que en estos tiempos, ya en pleno siglo XXI, pues el rock
se ha difundido o ha permeado en la sociedad a tal grado que ya es una música normal, entre comillas. Quiero decir que antes el rock era un poco visto mal, o en realidad bastante mal, y Ajá. ahora es muy común. El alcalde de Monterrey, Colosio Riojas, a él le gusta el rock, le gusta el rock pesado incluso, ¿no? Entonces, ya eso quedó afortunadamente en el pasado. Acordémonos que antes, Jardiel, el rock era estigmatizado como que algo satánico y fue También, impulsado mucho por bandas, por ejemplo, como Kiss, por bandas sí, como Venom, por bandas como Slayer. Son sí. pues grupos que a ti y a mí nos gustan mucho, pero que a Ujú. final de cuentas la gente o la gente mayor en aquel entonces pues lo veía como algo satánico, diabólico, ¿sí me explico? Sí, 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 bueno, seguramente a ti también, a mí me tocó sufrir algunos de, algunos de esas manifestaciones de rechazo hacia mi persona o hacia mis gustos, porque se pensaba eso, ¿no? Que los grupos como los que mencionaste estaban promoviendo el satanismo o la magia negra o alguna de esas malas artes y había gente que literalmente tenía miedo de eso, ¿no? Sí, ahora hasta da risa, ¿no? Todavía hace un poquito antes de la pandemia hubo un concierto que no se realizó en Monterrey, en el Café Iguana, porque pues hubo algunas protestas veladas, quizás no tan públicas, Uh -huh. de gente relacionada pues, con grupos religiosos y se prohibió ese concierto, no se le dio permiso, el municipio le negó el permiso a la mera hora, yo creo que para no meterse en problemas, pero realmente de risa, ¿no? Un grupo de black Sí, metal. hay a veces la autoridad municipal o estatal actúa más por cuestiones mediáticas, no tanto porque ellos Sí. crean o porque ellos estén de acuerdo en lo que dice Ujú. o señala tal o cual agrupación. Simplemente ellos dicen, ¿sabes qué? Mejor quitémonos de broncas, que no se haga y se acabó. Sí, Si no te cuentas, sale ganando sí, la agrupación que promueve la prohibición, ¿no? Pero, pues bueno, eh, tal vez el rock provoca algún tipo de desahogo, de desestrés, un poco sí. diferente a lo que puede provocar la bachata, ¿estás de acuerdo? Pues sí, sí, definitivamente. Ajá, Pero totalmente de bueno, acuerdo. esto era nomás para calentar motores, mi buen Jardiel, porque yo lo que te quiero preguntar, o quiero arrancar este programa ya en sí, es el rock en Nuevo León. Aquí en Nuevo Ujú, León hay muchos grupos, y ha habido muchos grupos, que han despuntado tremendamente, Control Machete uno de ellos. Eh, ujú. y, pero hay mucho rock todavía aquí en Nuevo León y mucho que se gestó desde los 80 por ahí Ujú. y parece que se está pagando un poquito. ¿No lo crees tú así? O cómo está? ¿Cuál es el estatus del rock Fíjate en Nuevo que, León? fíjate, Benito, que sí existe esa como percepción entre el público de que después de ese momento explosivo de la llamada avanzada regia, con grupos como Control Machete, que aunque no era propiamente un grupo de rock, pero era el rap que estaba muy ligado al rock en ese momento, porque los integrantes de Control Machete provenían de grupos de rock. Eh, y el Gran Silencio y Jumbo y todas las demás bandas, pareciera que hoy no existen grupos de esa de estatura en cuanto a popularidad. Y por eso hay gente digamos que el grueso del público piensa que se está en una crisis ahorita en el rock en Monterrey. Pero no, yo no creo que sea así, todo lo contrario, me parece que hay en la actualidad muchísimas bandas, hay muchísimos conciertos, muchos más que en aquella época. Hay también una buena cantidad de lugares para tocar. Vienen muchos artistas internacionales, muchas bandas grandes. Ahora hay festivales enormes. Es decir, en cuanto a la actividad
de música en vivo hay muchísimo en Nuevo León. Y específicamente de la escena local, de los grupos locales, hay también en cantidad y en calidad muy buenos exponentes, suficientes como para pensar que una crisis, pues no existe. Creo que más bien ha cambiado la, la configuración en general de todo a raíz de la llegada del Internet. Y eso ha vuelto sumamente difícil que haya grupos, digamos que famosos en general, no nada más de Monterrey. Si nos fijamos, pues quizás el último grupo grande que ha existido en México, en el país, pues podríamos referirnos a Zoé, grande en cuestión mediática, ¿no? Que es conocido, entre comillas, por todos. Pero Zoé no es un grupo nuevo, Zoé es un grupo de, pues, no sé, del año 2000 o más o menos. O sea, ya tiene un grupo, es un grupo de 20 años, más o menos. Eh, los grupos nuevos ya son como que medianos nada más. Es muy difícil que alcancen la estatura de Caifanes, por ejemplo, o incluso de grupos que fueron muy populares en su momento como Panda. Es muy difícil que haya bandas de esa estatura de cualquier lugar, de cualquier ciudad, porque ya está como pulverizada la atención. Ahora, en vez de que sea el radio o MTV, donde los jóvenes escuchan a los grupos, ahora lo hacen a través de las redes sociales o de Spotify o de estas plataformas de audio, donde las opciones son, hay miles de grupos para escuchar. Entonces, la atención se fragmenta y si antes todos escuchábamos a Caifanes porque había 10 bandas y Caifanes era la que sobresalía, eran 10 bandas las que salían en el radio o en MTV mexicanas y Caifanes despuntó. Ahora hay 500 bandas para escoger, ¿no? Y de Monterrey hay como 100 ahorita que están haciendo cosas muy interesantes. Y eso provoca que no haya un grupo, un único grupo o 3 o 5 grupos únicos que acaparen la atención mayoritaria. Es por eso que parece que hay una especie de... Bueno, no es la única razón. La otra es que sí estamos en un momento en el que el rock no es la música favorita de los jóvenes. En la actualidad es más bien la música urbana, el reggaetón, el rap, el trap, eh, por una parte, y por otra está también, pues por ejemplo, el K-pop, con estos grupos coreanos que están arrasando también. Y una vertiente también muy popular es la de los corridos tumbados y toda esta onda de música regional como moderna, más actual, que también ha atrapado la atención de muchos jóvenes, bueno, y adultos también, pero hablando específicamente del público que en otro momento podría quizás haber sido del rock y que ahora está como que en esas otras tendencias que en la actualidad son la moda. Entonces los rockeros que siguen siendo numerosos, pero una minoría, y en realidad casi siempre hemos sido una minoría, pues todavía más difícil sobresalir, ¿no? Creo que esos dos factores que mencioné explican por qué parece que está un poco apagado o que está muy apagado la escena en particular de Monterrey y en general de México, pero creo que son más bien como que estas circunstancias las que generan esa percepción, me parece. Y es que no te explicas, por ejemplo, se anuncia un concierto de bandas norteamericanas o inglesas y estás hablando que llegan más de, no sé, 20,000 asistentes, 30,000 asistentes a un concierto. Ajá. Y dices, oye, ¿de dónde salieron todos ellos? ¿Dónde estaban? ¿O dónde están? Sí, tienes razón. Ajá. Que por lo regular no los ves. Sí. Me tocó en una ocasión, y esto déjame, digo, no es una charla donde yo tenga que hablar, ¿No? pero me tocó en una ocasión platicando estaba yo en unas clases de inglés y creo que venía de un concierto era el Monterrey Metal Fest, el que se iba Ah, a realizar.
Y luego, Ajá. pues yo estaba ya terminando la clase y me estaba apurando porque quería irme al concierto. Y le digo al maestro, bueno, ya terminamos, ¿no? Ok, perfecto. Dice, es que ya me voy. Dice, pero ¿a dónde vas con tanta prisa? Dice, voy al concierto, al Monterrey Metal Fest. Dice, oye, ¿te gusta la música rock? Dice, pues, ¿cómo no? Claro, me gusta. Entonces dice, bueno, es que yo también voy para allá. Ah, pues órale, pues Ah, vámonos ya. qué bien. Y entonces son cosas que dices, oye, hay mucha gente que hoy por hoy, eh, antes teníamos a lo mejor algún tipo de distintivo, si tú quieres la ropa, si tú quieres el pelo, si tú quieres este, algo que nos hacía, que nos distinguía de alguna manera, y que decían, es que es satánico, es que por eso este hombre, X, mil cosas. Ujú. Y las mujeres se pintaban las uñas negras y todo este asunto, ¿no? Y andaban medio dark. Entonces, y ahora no. Ahora el gusto lo puede tener un alto ejecutivo, como tú lo mencionabas hace rato, o cualquier persona normal, ¿no? De pueblo, vamos, a final de cuentas. Y son los que salen al Sí, momento en que llega un concierto de esas magnitudes que te mencionaba ahorita. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. Hoy por hoy, eh, yo te preguntaba esto al principio del estatus del rock, porque eh, precisamente las, las nuevas ondas o las nuevas músicas, las nuevas olas musicales, como que han ido incursionando y han ganado mucho terreno realmente en lo que es la escena musical y el gusto de la gente, de los jóvenes. Mencionabas ahorita el K-pop, pues sí, también ellos, o sea, sí. increíble, increíble. Hasta los coreanos han estado ganando terreno acá en México y por supuesto aquí en Nuevo León también. ¿Qué hace Sí. falta, Jardiel, a tu criterio? ¿Qué hace falta para que esas bandas que aquí existen en Nuevo León, que tienen muy buen material, que tienen mucha calidad y que saben y conocen de buena música y de buena interpretación, despeguen? La gente, las disqueras ya no los buscan, eso es obvio, es normal, es Sí. a lo que siempre nos hemos topado, ¿no? Como quien dice. Pero ¿qué Ajá. falta entonces? ¿Qué falta entonces a estos grupos, a estos integrantes de los grupos, para que, bueno, pues también entren al rollo de las redes sociales y se puedan volver a trepar Ujú. y pues revivir un poquito el rock? Em, pues mira, sí es una pregunta muy complicada la que me haces porque, pues, si tuviera la respuesta exacta, si tuviera la sabiduría de mi parte y pudiera contestar eh, eh, acertadamente, pues sería un genio yo. Y esa es una respuesta que todo el mundo está buscando. Eh, a grandes rasgos podemos pensar que el trabajo continuo, la dedicación, eh, el estudio, no nada más de sus instrumentos o en cuestiones musicales, sino, por ejemplo, de las nuevas maneras de apuntalar la mercadotecnia de la banda o del artista, lo que le llaman la marca personal. Uh -huh. Eh, creo que es una situación de múltiples factores la que hay que abordar para encontrar esa respuesta. Hay un caso muy interesante, hay un grupo que se llama The Warning, no sé si conozcas a estas Sí, chicas, sí, son sí, tres claro, claro. hermanas. Bueno, ellas están en el camino hacia una internacionalización que puede alcanzar grandes alturas. Todavía están en ese camino, pero van avanzando a pasos agigantados y caminando muy fuerte, muy firme hacia allá. ¿Y cómo lo han hecho ellas? Bueno, pues han tenido, obviamente han realizado un trabajo personal muy arduo, se han preparado muy bien musicalmente, etcétera, pero además han logrado conformar un equipo alrededor de ellas eh, que ha hecho lo suficiente para abrir puertas que son bastante difíciles de abrir en general, para los grupos de cualquier lugar del mundo, no nada más de Nuevo León o de México. Entonces,
creo que puede ser un caso de éxito a seguir, el de The Warning. Quizás no todos los grupos puedan replicar eso porque conformar un equipo como el que ellas han logrado, pues no es algo sencillo, pero sí es un rumbo, un camino, eh, un modelo de cómo hacer las cosas de varios que pueden existir. No es el único caso de grupos exitosos en la actualidad, grupos jóvenes exitosos de Monterrey o de Nuevo León. Está otro caso que se llama, un grupo que se llama Serbia. Es muy diferente el camino que ellos han seguido. Y Serbia es uno de los grupos nuevos de México más populares y también están caminando a pasos muy firmes, con pasos muy firmes para colocarse como una de las bandas más fuertes del país. No sabemos si lo van a lograr o cuándo lo van a lograr, pero van hacia allá, están trabajando, es un grupo que toca muy bien, que esas otras partes como el de la mercadotecnia, de cómo colocarse, etcétera, lo han trabajado también con acierto y tienen además un equipo importante a su alrededor para que los pueda impulsar en esa dirección. Así hay otros casos de bandas que están haciendo su lucha y están abriendo puertas por diferentes rumbos. Estos casos que mencioné son dos muy destacados, pero hay muchas otras bandas que están haciendo lo suyo, porque además no todas las bandas quieren ser como The Warning, ni todas las bandas quieren ser como Serbia, ¿no? Hay grupos, tú sabes, hay grupos que tocan mucho más pesado, mucho más ruidosos. Hay otros a los que en realidad ni siquiera les importa tanto la fama o el éxito, sino que quieren ser libres, digamos, y quieren tocar mucho. Y entonces no importa si no se vuelven millonarios, etcétera, pero si ellos tocan mucho, eso va a ser ya un gran éxito. Así, hay muchos caminos, pero volviendo a tu pregunta de qué faltaría, pues yo creo que la fórmula que históricamente ha funcionado es la de trabajar muchísimo, ¿no? Si un grupo tiene talento y trabaja muchísimo, aunque le tomes, creo que a final de cuentas va a tener resultados favorables. Yo diría que por ahí va. Tienes una gran ventaja ahora, en que, a diferencia de los grupos de antes, donde tenías que esperarte a que el promotor, primero tener un promotor, segundo, a que ese promotor haga su chamba. Y luego, después de que haga su chamba, la disquera les guste tu música. Y ya si les gusta, que sería un gran logro, empezar a promoverla y grabar discos y todo el tema. A diferencia de entonces, donde había que hacer todo este camino, ahora ya se tiene las redes sociales. Ahora ya tienes, con el mismo teclado de tu computadora, puedes hacer música también. Hay programas especiales ya para hacer música. Sí. Y estos grupos, no que hagan música a través del teclado, me refiero a que a través de las redes sociales ya puedes difundir tu propia música. Yo siento que a lo mejor muchos de esos grupos caen en ese aspecto que tú mencionas, que lo que buscan es simplemente satisfacer un gusto personal, más allá de buscar fama y dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, antes las compañías disqueras eran una especie de filtro, entonces difícilmente un grupo que nada más estaba de hobby lograba llegar a una disquera y que la disquera le produjera un disco y les diera difusión, etcétera. Casi siempre los grupos que eran así como que para pasar el rato, pues se quedaban en el camino, ¿no? Hoy prácticamente cualquiera, yo creo que hay hasta grupos que no tocan bien porque son muy nuevos o porque nunca aprendieron o lo que sea. Y no obstante ya tienen sus canciones y su material y todo en las redes sociales. Entonces eso provoca que haya infinidad, miles de bandas de todos tipos, de todos tamaños, ocupando espacios en las redes sociales y
y es sobresalir también entre tantas a una buena banda, o en las plataformas de audio. Hace poco escuché el dato de que todos los viernes se suben a Spotify, creo que 4,000 canciones o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sobresalir entre 4,000 canciones? La tuya, que a lo mejor es muy buena, pues es realmente complicado. Entonces se requiere mucho tesón y mucha resistencia, y estar picando piedra y tocar muchas puertas y no desanimarse. Cada vez se ha vuelto más una carrera de resistencia, me parece. Pero bueno, aquí también cada banda puede hablar de cómo le va en la feria, ¿no? Son casos muy distintos, pero sí estás en lo correcto. Ahora es relativamente muy fácil para cualquiera estar en las redes sociales. Y aparte, los escenarios o los lugares para presentarse también son muy limitados ya, Jardiel. Ahorita, ahorita mencionaste la Iguana, por ejemplo, el Iguana. Es el tradicional, vamos a llamarle así, y que ha sobrevivido a muchos vaivenes, y sigue en pie, ahí siguen exponiendo, con exposiciones, con pinturas, ahí estuvo hace poco Aquiles, por cierto, Aquiles Morán, con una exposición, y bandas de grupos de rock también se siguen presentando, pero lugares para presentar ese tipo de música realmente han ido, pues ahora sí que desapareciendo. Tuve la oportunidad de trabajar en el metro de Monterrey hace algunos años, y en aquel entonces implementamos un programa de música los domingos, música de rock los domingos. Sí, sí, sí. Creo que estuviste por ahí, llegaste a ir, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y esos programas, estos grupos que iban, básicamente era el grupo de rock de los 60, 50, 60 y 70, o sea, grupos de rock que interpretaban esas melodías. Pero a mí me llamó mucho la atención que había uno o dos grupos, no recuerdo los nombres ahorita, de jovencitos que interpretaban las canciones de esos años, pero magistralmente, y que armaban un ambientazo tremendo. Bueno, eso es una parte. Y luego después le dimos oportunidad también a muchachos, grupos de bandas de rock ya actuales, y como que a lo mejor sí tuvieron su gente que llevaron mucha gente también, pero lo que te decía, la forma de expresarse, la forma de expresar su gusto por la música, como que no le agradó a mucha de la gente, a los pasajeros, vamos a llamarle así, ¿no? Transeúntes. Entonces, pues también está ese tipo de detalle. Por ejemplo, a veces el thrash metal no les gusta a la gente, o no es muy bien recibido. A veces un tipo de rock es el que a veces pones alguna barrera por la cuestión de que o es muy ruidoso, o es muy con palabras que no entienden, no sé, como que hay una situación ahí que a lo mejor también es parte de las barreras que se han ido poniendo, ¿no? Sí, pues mira, el rock pesado, el metal en sus variadas expresiones, pues generalmente va dirigido a un segmento limitado del público. Sí. A la mayoría de la gente yo creo que no le gusta el thrash, el death, el black metal. Y ni modo, es decir, quienes llegan a tocar ese tipo de música lo saben por anticipado, saben que no le va a gustar a la mayoría de la gente, no le va a gustar a sus papás, a la novia, a lo mejor no les va a gustar, pero es algo que se hace como que por gusto, por una necesidad de expresión artística, o por la razón que sea, pero es algo personal y de antemano se sabe que así va a ocurrir. Entonces, pues ni modo, en ese lado es muy diferente Sí, cuando un grupo ahí hay poco toca. que hacer.
Sí, hay poco que hacer. Es diferente cuando un grupo, digamos, que toca mal, ¿verdad? Que está Ujú. desafinado, que las canciones están demasiado simples, que no tienen mucho que ofrecerle al público. Yo creo que de todas maneras esas bandas está bien que existan, es decir, eh, yo no me atrevería a decirle a un Claro, músico o a un grupo que quizás no son muy buenos, no me atrevería a decirle, oye, tú no deberías tocar, o sea, ¿con qué derecho? ¿No? Es no, algo no, muy no. personal y yo creo que la música es algo, independientemente de si un grupo se vuelve famoso o no, es algo bueno para uno como ser humano, practicar, tocar un instrumento, cantar una canción, compartir la música con los amigos, con el público, aunque no te vuelvas famoso, ¿no? Es algo muy poderoso estar eh, eh, en ese ejercicio artístico, aunque incluso aunque no le guste a los demás, a ti te hace sentir bien y creces y es una plenitud muy asombrosa, ¿no? Es casi, te diría, yo toco en una banda y bueno, no somos Metallica ni Caifanes ni nada, pero cuando nos subimos a tocar y cuando alguien sonríe, te felicita o dice que le gustó o canta la canción que estamos tocando, es una experiencia que no tiene un equivalente en la vida de la gente normal, digamos, ¿no? Es algo muy, muy fuerte, muy poderoso. Entonces, eh, yo, yo casi animaría a todos a que toquen, aunque no sean maestros de música, Al final de cuentas es una catarsis, ¿no? De todos. totalmente. Sí, 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 sí. Sí, y no nada más el rock, me imagino que cualquier Ajá. tipo de música produce eso, ¿no? El arte en general, es más, el arte, porque si uno está actuando en una obra de teatro, o si estás escribiendo un cuento o realizando una película, creo que esa catarsis que mencionas se produce eh, como una explosión, ¿no? Y yo creo que un rasgo muy humano, es algo de lo que nos hace ser humanos. Entonces, por mí que eso vaya todavía en aumento, ¿no? Nunca será Continúe. suficiente. Entre más, mejor. Pero te decía Sí. ahorita, faltan más lugares. Ah, El Iguanas, pues sí, o sea, ya lo sabes, y ya sabes que dices tú, quiero escuchar música rock, voy al Iguanas. Bueno, es que ajá. ahí faltan más iguanas, ¿sí me explico? O sea, más lugares como el Sí, Iguana. sí. Bueno, fíjate que sí existe una buena cantidad de lugares, pero hay un fenómeno muy, muy, muy curioso. Creo que si no hay más lugares todavía, es porque falta público. Ahí sí que el rock está sufriendo porque pareciera que hay Mm. más grupos que público. Entonces, no tendría mucho caso que existieran más sitios como el Café Iguana si iban a estar vacíos. Está La Tumba y están, Nodriza ahorita está como que de vacaciones y hay otros lugares que el Foro Didi y muchos otros que sí hay conciertos con una regularidad, con una constancia que digamos es más o menos suficiente para el movimiento que haya en la actualidad. Pero en lo que sí faltan más lugares eh, es, o conciertos, es en lugares públicos como plazas, como kioscos, como estacionamientos, donde antes sí había, y eso generaba el contacto de los grupos o del rock en vivo con niños y con señoras y con gente que iba pasando por ahí y que los hacía aficionarse al rock. Ahora eso ya no existe. No sé cuánto tiempo hace que no hay un festival o una tocada, una buena tocada en el kiosco Lucila Sabela, que está enfrente de la presidencia municipal. Allí antes había con bastante frecuencia. Eh, Creo que eso sí que falta bastante. Lugares públicos y qué genial sería que las instancias municipales de San Nicolás, de Guadalupe, etcétera, que fomentaran más este tipo de festivales públicos que antes sí eran muy comunes. Y es que parece que la autoridad está más preocupada por otros asuntos, no porque sean menos importantes,
pero estamos hablando de que a la cultura, entre ellos estamos hablando de la cuestión musical, le están dedicando cada vez menos recursos, en donde, Sí, a final de cuentas, este tipo de eventos que tú mencionas, pues, ¿qué es lo primero que hacen? Córtalo. sí. Ujú. O sea, Así es. y a final de cuentas, es un evento en donde vas a tener un público cautivo, donde vas a poder generar incluso lo que tú mencionabas ahorita, gusto por la música, pero además vas a evitar posibles problemas sociales al impulsar al generar el gusto por la música, porque los jóvenes van a empezar a dedicarse a hacer música en lugar de hacer otras cosas malas. Sí, 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 totalmente de acuerdo con esa observación que haces. Em, la inversión en cultura y sobre todo en la cultura dirigida a los jóvenes, creo que cada vez es menor, inexistente casi, casi diría, porque, pues bueno, no se ve que haya algo específicamente para ese gran sector que es la juventud. Eh, y bueno, se pierde muchísimo porque sí, la música es una de las varias maneras en las que los gobiernos podrían tener un, un, una herramienta para que los jóvenes no se dirigieran a otras actividades que quizás serían más riesgosas o de menor valor social. Practicar la música es algo muy bueno en muchos sentidos. Fomenta la creatividad, eh, relaciones amistosas, el conocimiento, etcétera. Entonces, ojalá que a través de Visión Monterrey se pudiera lanzar ese mensaje a las autoridades municipales y estatales. Sí, de hecho es lo que iba, lo que quería comentar, aprovechando tu comentario en el sentido de Colosio, que dices que también le gusta mucho la música rock. Sería muy bueno que Luis Donaldo Colosio, que ahorita anda en Estados Unidos, pero bueno, esperemos que su gente nos esté viendo, o por lo menos vea el programa y le diga que sería bueno impulsar ese tipo de proyectos. Es Sí, un hombre joven, es un hombre que tiene gusto por esa música, pero hay alcaldes jóvenes también, que no nomás Colosio, tienes a Daniel Carrillo en San Nicolás, tienes también a César sí, Garza, sí. que a lo mejor no es un muchacho, pero un hombre joven, que Ujú. él también le gusta mucho impulsar este tipo de proyectos sociales que a final de cuentas le van a ayudar a su misma sociedad, a su misma comunidad. Guadalupe, pues bueno, Cristina no sé si le gusta la música rock a Cristina, pero seguramente tiene un equipo de jóvenes que le puede también, aconsejar tal vez que impulse este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, sí, sí. Sería genial, Benito, porque los beneficios sociales serían muy claros y también serían prácticamente inmediatos. Bueno, no inmediatos, pero sí en un plazo corto los podríamos ver. Eh, pues ojalá que sí, esta idea pudiera ser bien recibida por las autoridades municipales de los municipios en general. Ujú. Y si en algo podemos ayudar, pues digo, yo siempre encantado, ¿no? Se me olvidó de mencionar Pesquería, que también es un muchacho, el alcalde, que es Pato Lozano, también es un Ah, muchacho, también. una persona muy joven también que está en la alcaldía y pues bueno, sería bueno aprovechar esa juventud y tratar de que se impulsara ese tipo de cosas. Sí, Bueno, Jardiel, vamos a pasar a otra cosa. va. Este, otra faceta tuya fue la de editor de un periódico Ujú. que también pues ha dejado huella y si bien tú mencionaste hace rato antes de empezar la transmisión ya no se imprime, sigue la versión digital. Ajá. Estoy hablando del periódico La Roca. La Roca que también era, pues a los que nos gusta rock, era
ahora sí que lectura obligatoria. Em, sí, Benito, pues y fíjate que La Roca fue un proyecto, La Roca Impresa fue un proyecto muy interesante que me permitió combinar pues, dos pasiones muy evidentes que tengo, que es el periodismo y es la música, el rock en particular. Entonces ahí confluyeron esos dos intereses y por supuesto le agregamos muchísimas cosas relacionadas con la cultura o con la política o con otros asuntos que también son de interés, porque yo creo que uno como persona no es... Eh, ¿cómo se dice? Bueno, no tienes un solo interés, sino muchísimos, ¿no? Los seres humanos tenemos eh, muchas antenas y nos puede gustar la música y también nos puede gustar el fútbol y también nos interesa la política o la economía, en fin, o la música clásica y también el rap, de todo. Entonces, eso fue lo que hicimos en La Roca. Afortunadamente, tuve siempre la colaboración de muchísima gente que comulgaba con esas ideas o esas intenciones, ¿no? La literatura y otras disciplinas artísticas, la crítica, el cine, había de todo en La Roca Impresa. Fue una gran experiencia. Hoy continúa y digamos que con esta misma visión. Sobre todo en Facebook, también en las demás redes sociales, pero creo que Facebook es donde estamos más activos y espero que durante 2023 también se reactive el sitio web, que nos agarró ahí un virus y por eso ahorita está, digamos que en pausa. Estamos justo cumpliendo en 2023 20 años, fíjate, de La Roca. Entonces creo que es un buen momento como para uh, digamos que relanzar el concepto con nuevos bríos es lo que yo creo que vamos a hacer. Por ejemplo, ahora, como esta entrevista a la que me has invitado, pues es relativamente fácil técnicamente hacer ahora las transmisiones en vivo. Entonces, creo que vamos a empezar a hacer más entrevistas con músicos, con artistas, abordando asuntos de interés. Y pues seguimos en pie de lucha. Es algo que, igual que el rock, pues creo que el periodismo o la vocación periodística también no se puede terminar como que de un día para otro. Entonces ahí seguimos en La Roca. Y muchas gracias por la pregunta. Me da gusto poder hablar y extender pues lo que estamos haciendo, ¿no? Informar lo que estamos haciendo todavía en ese campo. Y es que, quieras que no, y como te mencioné ahorita, el periódico La Roca eh, también te informaba muy bien acerca de las bandas de rock local, que esto de alguna manera estabas impulsando a través de un medio escrito eh, y hacías lo que nadie más hacía. Ahora sí que eras un promotor gratuito, quiero pensarlo, de la música local, de la música rock local, y eso, Javier, no cualquiera lo hace. Pues fíjate que también una razón de la existencia de La Roca fue el sentido de necesidad que había de un medio que le diera espacio a todas esas expresiones que no tenían cupo en ningún lugar. Para aquel año 2003 no había todavía las redes sociales o el Internet no estaba en un desarrollo que permitiera la difusión que hoy sí es claramente pues, la regla. Pero en aquel entonces era muy difícil. Los periódicos locales, las estaciones de radio, las televisoras casi no le daban espacio a las bandas locales, salvo a las que ya eran muy conocidas, pero había tantas que no podían salir. Entonces, era parte de la vocación o de la misión que tenía La Roca. Y debo decirlo que no era nada más yo, éramos realmente un equipo bastante amplio de gente que tenía esa misma visión de que hay que dar espacios, ¿no? En realidad, no promovíamos a los grupos, les dábamos el espacio que las propias Claro. bandas se iban ganando porque estaban trabajando, estaban haciendo canciones, conciertos,
los promotores que también se esforzaban, siempre ha sido bastante difícil, los antros que hacían las tocadas, etcétera. Y no, nunca cobramos, ni antes ni ahora por hacer entrevistas. Ahora publicamos muchísimos flyers de los conciertos que va a haber, y nunca cobramos porque pues, no, creo que no se vería bien. Digo, si hiciéramos publicidad, o en aquel entonces si publicábamos como publicidad un anuncio, ¿no? Como tal, eso sí se cobraba, pero era un anuncio, ¿no? Pero por hacer una entrevista, por ejemplo, pues no, eso no se cobra de ninguna manera. Sí. Bueno, es que los que empezamos en el periodismo hace algunos años, Jardiel, estamos con ese chip de que no debes cobrar una entrevista. Ahora como que Sí. eso lo han cambiado un poquito, ¿eh? Sí, claro, sí entiendo. Déjame hacer una pausa nada más porque Carmen Soto nos está mandando saludos. Ah, Saludos a Carmen y Carmen, también al buen George. ¿cómo Cárdenas Rodríguez también nos manda saludos. Mercedes Aldívar también te está mandando saludos, Jardiel. no? Saludos. Gente que conocemos hace mucho tiempo, gente que conocemos y que son Y, conocedoras también de la buena música, la música rock. Eh, a final de sí, cómo cuentas, no, saludos. con ese tema de las entrevistas, Jardiel, ahí en La Roca tú tuviste eh, un inicio, pues obviamente que fue un poco complicado, por enfrentarte a todo de lo que platicamos precisamente ahorita, la falta de apoyo y todo este asunto. Pero te fuiste posicionando, llegaste a un buen nivel. Eh, Hoy por hoy la gente te conoce y te reconoce la labor que has hecho durante tantos años. Déjame nada más mencionar también María Lee Rock, Marioli Rock. Saludos, toda la escena del rock regio, dice. Eh, bueno, te mencionaba, Mario, ¿qué tal? la gente te conoce y te reconoce en la labor que has hecho. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Javier? Porque, pues el rock, como luego dice la frase, el rock no ha muerto. No, el rock no morirá jamás, como dice una rola del Tri. Pues mira, ya cuando el tiempo pasa y uno deja de ser un chavito, ¿no? Ya no es uno un jovenazo como cuando andábamos escuchando rock y en las tocadas, etcétera, como público, o cuando estábamos en la facultad, en la universidad o lo que sea. Pues la vida obviamente te presenta otras, pues, ¿cómo diríamos? Oportunidades, ¿no? Entonces, yo pienso, yo quiero seguir dedicándome al periodismo, seguir dedicándome al rock, mientras tenga salud, interés, me eh, como, eh, que en La Roca, ahora que estamos cumpliendo 20 años, siento que vamos a empezar una nueva etapa que, fíjate, La Roca no monetiza sus contenidos, no tenemos ingresos por publicidad o alguna otra cosa porque ha continuado, pero pues un poco como una actividad alterna a otras que me han permitido tener ingresos en estos tiempos, o digamos que otras actividades laborales, pero creo que en esta nueva etapa sí vamos a intentar monetizar los contenidos de La Roca. Entonces creo que ahí hay una muy buena oportunidad para seguir creciendo y tal vez por ahí voy a estar más presente con mayor actividad. Es muy probable que eso sea.
Además, te mencioné también hace rato que toco en una banda. Bueno, Ujú. no somos tampoco un grupo nuevo, unos chavitos, pero la verdad es que nos sentimos muy a gusto, muy felices cuando tocamos. La banda se llama Rabieta. Vamos a tocar, por cierto, el 25 de febrero en La Tumba. Y yo creo que voy a seguir tocando también hasta que ya prácticamente no pueda, ¿no? No es algo que se me va a quitar. Yo creo que, yo creo que pues, si los Rolling Stones casi tienen 80 años y ahí andan tocando, pues no veo por qué uno habría de detenerse cuando cumpla 65, no, no, Claro, no sé cuándo, ¿verdad? Yo seguiré tocando hasta que tenga ganas, digamos, ¿no? exacto. Rosa Romero, Rosy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Hola, Rosy. Rosy. Sí, Rosy dice, amo el rock clásico. Así que comentemos, que comentes tú sobre eso. El invitado eres tú, que comentes del rock clásico. El, Me imagino que Rosy se refiere pues a las bandas de los años 60 y 70 sobre todo, Sí. que es lo que se conoce comúnmente como rock clásico, aunque fíjate que ahora hay una estación Classic, la estación de radio que todos conocemos aquí en Monterrey, Ajá. que dirige Fer Núñez, que antes tocaban música de los 60 y 70 y ahora, Sí. ahora ya están tocando más bien música de los 80 y 90 porque ya son como que los nuevos Son los nuevos clásicos. clásicos. Así es. Y bueno, pues creo que esas bandas pues son los pilares del rock que se hace en la actualidad. Esas bandas sentaron los fundamentos, las raíces, son las raíces y grupos que van desde los Rolling Stones que ya mencioné o Led Zeppelin o Black Sabbath, Deep Purple, esas bandas son imprescindibles y son las que nos han enseñado a tocar a todos los demás. Es una lástima que hay músicos todavía jóvenes que no se remiten a esos clásicos porque allí está la sabiduría, ¿no? La esencia del rock que va a seguir después. No se trata de copiarlos, por supuesto, pero sí conocerlos porque es lo que nos hace ser rock en realidad. De Son hecho, las influencias, ¿no? sí, las influencias que van alimentando como si fuera un árbol, ¿no? Y las ramas nuevas quizás quedan muy lejos de las raíces en altura, pero si no hubiera esas raíces, esas ramitas nuevas, pues no serían nada, no existirían. Entonces es importante que los grupos nuevos o los músicos jóvenes se remitan a las obras clásicas, a los grupos, a los músicos de los años 60, 70, incluso de los años 50, ¿no? También. Eh, eh, creo que para mí pues, el rock clásico, esas bandas, pues siempre son una referencia y siempre estoy escuchando de una u otra manera a esos grupos, aunque siga también tratando de estar actualizado con la música que va saliendo, que claro que eso también es imposible, porque ahora hay tal cantidad de bandas y de canciones, etcétera, que no puedes escuchar todo, pero bueno, hay que tratar de equilibrar entre lo clásico y nuevo. Es que es muy complicado, Jardiel, es muy complicado porque anteriormente tenías, como tú lo explicaste casi al principio, eh, 4 o 5 bandas o grupos, tal vez 10, pero ahorita son 200, 300. Si nada más mencionaste que en una plataforma de música están subiendo cada viernes cerca de, dijiste, 200 o ¿cuántas canciones? No, cuatro 4000 mil y cuatro tal mil vez me canciones. quede corto, ¿verdad? Sí, Sí, ajá. entonces imagínate nada más el hecho de subir 4.000 canciones, de cuántos grupos estamos hablando, y eso es nada más una parte, lo que suben ellos. Sí, 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 sí. Sí, es Entonces, imposible estar al día. Ajá. sí, es complicado. Marisela Rodríguez te manda saludos, también Aide Pérez, Gracias, saludos Daniel. Aide, gracias Ah, por estar con nosotros aquí en la transmisión. Y bueno, pues Javier, estamos por terminar, por cerrar la transmisión. Yo quisiera que tienes algún mensaje a la gente, a los gustosos de la música rock, a la gente que no, a los jóvenes también que a lo mejor no les gusta tanto la música rock, pero eh, pues cómo pudieran ellos acercarse a los
a los clásicos o a los actuales para poder sentir ese gusto por esta música? Pues yo les sugeriría en general a quienes nos escuchen o nos vean, pues que se den la oportunidad, por un lado, a quienes estén quizás un poquito fuera de órbita, darle una oportunidad a las bandas nuevas. Yo en particular sugeriría a las bandas de Monterrey. Hay muchas de todos tipos de rock progresivo, de rock pop, de heavy metal. Hoy estaba escuchando a Omega Anima, es una banda, así se llama, Omega Anima, una banda buenísima de aquí de Monterrey. Van a tocar el viernes en el Café Iguana, abriendo el concierto de una banda europea también de excelente calidad, de Rhapsody. Omega Anima es un ejemplo de lo que se está haciendo en Monterrey, muy bien hecho. Y en redes sociales, en particular, en La Roca, por ejemplo, ahí con mucha regularidad estamos publicando de bandas nuevas, que se den la oportunidad de escucharlos nada más. Puede ser que les guste mucho, puede ser que digan, no, esto no es lo mío, pero darse esa oportunidad creo que es bueno. Y para los más chavos, yo creo que remitirse a esos clásicos que mencionamos hace rato, o remitirse a los grupos de Monterrey de los 80, por ejemplo, que hay muy buenos exponentes, Crazy Lazy o Niña o Faces, muchas otras bandas por allí. Al menos para ver cómo es la historia del rock en Monterrey. Hay bandas de los años 70, hay bandas de los años 60 en Monterrey que dejaron su huella, y todos somos, de una u otra manera, pues, la Herederos. continuación, herederos, la continuación de lo que hicieron quienes estuvieron antes que nosotros. Sería muy, muy interesante eso. Y bueno, saludar a varios ex compañeros del periódico El Norte, donde trabajé también muchos años, donde inicié, donde tuve la oportunidad de escribir por primera vez de rock and roll, lo cual agradezco a ese medio. Y a la gente que nos está escuchando, pues también muchas gracias. Me da gusto estar aquí, Benito. Te agradezco la oportunidad, el espacio, y que lo que podamos seguir aportando al desarrollo del rock en la ciudad, pues genial. Excelente. Carmen Soto menciona Cactus. Cactus. Mira, Cactus es una gran opción para conocer de rock clásico. Son ejecutantes de alto nivel y con un repertorio que abarca muchas épocas, y no hay nada como la música en vivo, ¿no? Entonces, si bien puedes remitirte a Spotify o a alguna de las plataformas de audio para escuchar a Led Zeppelin o The Doors o lo que sea, yo creo que si ves a Cactus es muchísimo mejor, 1000 veces mejor. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, pues, Jarriel, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas aceptado la invitación. Esta charla ha sido muy, muy, muy constructiva, muy padre, te alimenta de todo ese tipo de cosas que a veces hay quienes lo quieren dar por perdido, y la verdad es que no. El rock está más vivo que nunca y va a continuar aquí en Nuevo León y va a continuar a nivel nacional también.